y Moisés terminó en manos de la familia real y creció bajo el amparo del faraón. Habíamos traído una enseñanza hace mucho tiempo que Moisés había estudiado en las mejores academias, en las mejores universidades de aquellos tiempos, según hay los relatos históricos, las evidencias históricas, arqueológicas, dicen que Moisés estudió en la Academia del Sol, una academia que estaba en Ur de los Caldeos, una de las más, de lo más en aquellos tiempos, vamos a decir, Harvard en estos tiempos, una cosa así. Y también hay algunos testimonios, ¿no?, de que Moisés era un hombre altamente preparado, era agrimensor, era arquitecto, o sea que no era cualquier persona. 40 años estuvo Moisés en el trato de Dios. 40 años Moisés experimentó lo que Dios permitió en su vida para que él llegara a ser alguien. ¿Qué quiero decir? Moisés, gloria a Dios, durante 40 años, los primeros 40 años de su vida, experimentó la gloria del hombre. Estuvo durante 40 años viendo quién era él, lo grande que era él y las cosas que había alcanzado él. Después tuvo, gloria a Dios, 40 años en el desierto siendo un don nadie. Porque después que mató al siervo del faraón, ¿qué hizo? Al egipcio, huyó al desierto. ¿Durante cuánto? Durante 40 años. O sea que estuvo 40 años pensando que era alguien. Después tuvo 40 años en el desierto dándose cuenta que no era nadie. Y después Dios lo llamó, después de 40 años, y después tuvo 40 años en las manos de Dios, viendo. ¿Saben viendo qué? Viendo lo que Dios podía hacer con un don nadie. Estaba sentado recién ahí y empecé a pensar, ¿no? Y dije, qué tremendo, cosa que a veces nosotros no alcanzamos a percibir, ¿no? Porque Dios nos da tantas cosas, y cuando vemos las cosas que Dios nos da, pensamos que somos nosotros. Entonces, vivimos una vida pensando que la gloria es nuestra. Decimos, yo soy esto, hasta acá llegué y esto alcancé. Pero después vienen los momentos difíciles cuando Dios tiene que tratar con nosotros, donde nos damos cuenta que somos nada. Y después de ese trato de Dios con nuestra vida, viene el momento en donde empezamos a ver lo que Dios hace con eso que no era nada. ¿Van entendiendo? Ahora, 40 años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. ¿Por qué estuvo dando vueltas en el desierto esos 40 años? Por rebelde, por no obedecer, hermanos, lo que le demandaba su Dios. El pueblo de Israel estuvo 40 años, escuchen bien, porque ya muchas veces lo dije esto, pero lo que están hoy no lo han escuchado. 40 años estuvo el pueblo de Israel para recorrer un trayecto que lo podía haber hecho en 11 días de camino. Hermanos, la cantidad de kilómetros, el trayecto, el camino que lo llevaba desde Egipto hasta la nueva tierra que Dios había prometido a Abraham para su descendencia, era un trayecto que se podía recorrer tranquilamente, holgadamente, en 11 días. Es lo mismo que usted diga, lo que se van de acá está aquí, ¿cuánto tarda? 2 días, caminando. Imagínense que digan, me fíjate que aquí tardé 40 años caminando. ¿Cómo va a tardar 40 años si son 2 días? Pero la rebeldía hizo que Israel durante 40 años de vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. No es que Israel, hermano, fue a varios desiertos, no. En el mismo desierto, en la misma zona, tuvo 40 largos años dando vueltas en círculos, dando vueltas en círculos, en el mismo lugar. Porque Dios lo había determinado así, no, era el fruto de su rebeldía. Porque muchos cristianos, yo conozco muchos cristianos, que hace años que están en la iglesia, están siempre en el mismo lugar. Están, no avanzan y no crecen, no maduran, no pueden alcanzar, hermano, la plenitud espiritual, no alcanzan la madurez espiritual, ahí no están. Y dale que va, y dale que va. Siempre con la misma rutina, siempre con el mismo monólogo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Lo conoce esos hermanos? Usted, no, pero me fui de acá porque hace 40 años,
5 años que estoy en esta iglesia y me tuve que ir porque el pastor. Y se va a otra iglesia y está otros 5 años. Y después se tiene que ir porque la esposa del pastor. Y pasa otros 5 años en otra iglesia. Y ya la culpa es del diácono. Y cuando va a la otra iglesia después de otros 5 años, la culpa es de los hermanos. Y pasa otros 5 años y le pasó la vida dando vueltas en el mismo lugar. Nunca creció, nunca maduró. ¿La culpa es de Dios? La culpa es de Dios nuestra. Por rebeldía no crecemos, hermano. Por rebeldía no maduramos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermano. Versículo de Dios 18. Dice las Escrituras que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis a cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria a Dios. Hermanos, cuando el Señor nos llama, nos trae del mundo, nosotros estábamos en el mundo perdidos, estábamos sin Dios, estábamos sin fe, estábamos sin esperanza. Hermanos, teníamos los entendimientos cegados. Íbamos a los ídolos, íbamos al curandero, íbamos al mano chanta, íbamos a cualquier lugar, no nos importaba donde nosotros íbamos. Lo que nos importaba era que poníamos nuestra esperanza, teníamos la esperanza de poder recibir de alguien, no importa que quien sea, el bien preciado, lo que estábamos necesitando. Hacíamos lo que queríamos. Íbamos, gloria a Dios, a los curanderos, repito, íbamos a los astrólogos, íbamos a ese que está, no sé si sigue estando en el televisor, en la televisión, el hijito de mi corazón, íbamos a tantos lugares, hermanos, pagábamos, desperdiciábamos nuestro dinero y nunca alcanzábamos la solución para nuestros problemas. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Hoy la gente le pasa cualquier cosa y va al curandero. O le va a doña María que le mira la cinta, o va acá, o va el otro, o va el brujo. ¿Por qué hacen eso? Porque están ciegos, no conocen la verdad. Como cuando nosotros estábamos en el mundo y no conocíamos la verdad, hacíamos y vivíamos de la misma manera. ¿Por qué, hermano? Porque estábamos con los entendimientos cegados. Dice la palabra de Dios que justamente Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz de la Evangelio. Ahora, en esa condición estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Cuando venimos a Cristo, nosotros necesitamos que Cristo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiero decir, hermano? Que no podemos seguir siendo hombres y mujeres ciegos. Pero, ¿cómo que somos ciegos? Estamos hablando de Dios de la parte espiritual. Espiritualmente no podemos ser ciegos. Tenemos que tener los ojos y los entendimientos espirituales abiertos. ¿Y quién es el que abre esos entendimientos? ¿Quién es el que te abre los ojos espirituales? Como dice la palabra, ¿quién es el que te alumbra? Dice que Él alumbre. ¿Quién es el que alumbra? Tus entendimientos. ¿Quién es el que alumbra? El Señor. Jesucristo alumbra tus entendimientos. Ahora vamos a ver para qué Él alumbra nuestros entendimientos. Entonces, decía ahí en el versículo 18, ¿no? Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Ahora, el final del versículo 18 dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesucristo nos abre un panorama, empezamos a ver las cosas de una manera diferente, comenzamos a ver, hermano, gloria a Dios, el campo espiritual. Ahora, cuando comenzamos a ver ese campo espiritual, nos damos cuenta a través de la palabra de cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Hay muchas personas que vienen a Cristo para que me dé una camioneta, otro viene, no sé, para tener un auto, otro viene para tener un trabajo. Hay muchas personas que están en la iglesia hoy solamente por un trabajo, por un vehículo, por un bien material. Pero los que son verdaderos cristianos, lo material queda en un segundo plano, lo considera, lo ve
como añadidura. Y lo más importante es el hacer la voluntad de Dios, porque sabe que al hacer la voluntad de Dios hay cosas tremendas que Dios va a traer sobre nuestra vida, en esta vida, pero lo más importante es en la venidera. Sabemos, hermano, que hay una patria celestial, sabemos que estamos como peregrinos y extranjeros, estamos de paso, no pertenecemos, no somos de acá, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso no quiere decir, como muchos cristianos que se quedan ahí no rascándose el vivo todo el día y Dios va a proveer porque Dios no voy a trabajar porque yo no soy de este mundo, mi ciudadanía está en los cielos y andan ahí no todo el día tirados sobre los reposeros. No, hermano, tenemos que cumplir todas las obligaciones con la familia, tenemos que cumplir nuestras obligaciones y en la tierra, pero siempre con una esperanza viva en el corazón de que esto en algún momento se va a terminar y lo que viene es eterno. Siempre digo, nosotros mientras estamos en el cuerpo, hermano, mientras estamos vivos físicamente, tenemos la oportunidad de poder decidir dónde vamos a pasar el resto de nuestro camino. Si tomamos una decisión buena, vamos a pasar toda la eternidad con Cristo, y si la decisión que tomamos fue mala, vamos a pasar toda la eternidad ardiendo en la flama del infierno, con el diablo y con todos sus secuaces. Como dicen, gloria a Dios. Porque es así. Ahora, usted dice, esta palabra alumbrando, de la cual estamos hablando, es un término griego fotizo. Este fotizo significa emitir, alumbrar y dar rayos de luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros venimos al Señor, Él alumbra nuestros entendimientos, es como un destello, ¿no? Venimos a los pies de Cristo y como que empezamos a ver las cosas diferentes. Pero no ver las cosas diferentes como las veo ahora. Que declaro, que decreto, no sé cuántas otras cosas todas las están haciendo. No. Tenemos que ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es, hermanos, que Dios está por encima de todas las cosas. Y que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y que Él es la cabeza de la iglesia. Y que Él es el que tiene autoridad sobre toda la creación y mucho más sobre nosotros que somos su iglesia. Por eso, hermanos, no podemos desconocer este principio de autoridad divino, un principio de autoridad divino y eterno. Cuando nosotros, hermanos, nos rebelamos en contra, gloria a Dios, de la autoridad de Dios, automáticamente nos salimos de su cobertura, y cuando salimos de la cobertura de Dios, cosas tremendas van a acontecer en nuestra vida. No es porque Dios sea tirano, sino porque quedamos a merced del diablo y sus secuaces. Cuando salimos de la cobertura de Dios, el diablo nos está esperando y dice, volviste. Pero cuando nos metemos bajo la cobertura de Dios, el diablo está afuera. Usted cuando está en un local y usted ve de lado adentro ropa y esas cosas, y usted está con el vidrio así, y lo puede, y le gusta esa camisa, y le gusta ese zapato, ¿no? A la mujer y le gusta comprar zapatos, cartel y esas cosas raras, ¿no? Y quiere agarrar y no puede porque hay un vidrio. Bueno, así está el diablo. El diablo está ahí, te mira, ¿no? Pero no puede. Porque estamos bajo la cobertura de Dios. Pero cuando salimos de la cobertura de Dios, ¿qué pasa? Es un Dios vital. Y hace lo que quiera en tu vida. ¿Pero por qué? Porque Dios es tirano y Dios nos entregó en la mano del diablo. Hay muchos cristianos que dicen, no, estoy en el trato de Dios, Dios está tratando conmigo. ¿No será que son rebeldes y el diablo que está tratando conmigo? Yo siempre le digo a las personas, muchos dicen, no, porque Dios está tratando conmigo, Dios quiere, vaya a saber lo que Dios quiere hacer conmigo. No, yo sé lo que Dios quiere hacer con tu vida, ahí está la Biblia. También sé lo que el diablo quiere hacer con tu vida y también está la Biblia. Pero cuando la prueba viene de parte de Dios, cuando es el trato de Dios sobre mi vida, no me va a faltar la paz. Pero si hay un trato de vaya a saber quién sobre mi vida, no sé si es Dios o no sé si es el diablo, si yo veo que no tengo paz, no es Dios. Porque el trato de Dios trae paz. Aunque estemos en el crisal de Dios, aunque estemos en la zaranda de Dios, Dios nos quita la paz. Pero cuando estamos en una zaranda media extraña, estamos en medio del desierto, estamos siendo totalmente, hermanos, atacados por todos los flancos, por abajo, por arriba, al derecho y al revés, y no tenemos paz, no podemos dormir, estamos quebrantados, estamos perturbados, es porque no hemos salido por nuestra rebeldía, desobedecimos a Dios, salimos de su cobertura y quedamos a merced del diablo. Y es el diablo el que está tratando con nosotros. Una cosa es estar en la zaranda de Dios, en el crisol de Dios, y otra cosa en la zaranda del diablo. Dice que el diablo pidió a Pedro, ¿para qué? Para zarandearlo. ¿Será que no te puedes zarandear a vos también? Dice el nombre de Dios. Pero cuando viene la zaranda del diablo en tu vida, permitida por Dios, ¿te va a faltar la paz?
puede faltar la paz. Y si te falta la paz, ¿por qué es? Porque estás en la zaranda del diablo que lo postura en el día. No porque Dios lo haya decretado así. Ahora, vamos nosotros a ver ahí en 1 de Corintios, capítulo 2. Es necesario, hermano, que nosotros tengamos la vista espiritual sana. Que espiritualmente, hermano, podamos ver las cosas correctamente. ¿Por qué, hermano? Porque solamente a través de tener iluminado nuestros entendimientos y tener nuestra vista espiritual en óptimas condiciones, vamos a poder discernir lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo puro y lo impuro. Si no, es imposible. Veo que muchos cristianos, lo que pasa es que a veces le preguntan, mirá, che, hermano o hermana, a veces me preguntan cada cosa, ¿no? ¿Será malo si yo me junto con mi novia? Y no sé, hermano, vamos a orar. Y por ahí algunos hermanos dicen, no, pero si quieres sentir la voluntad de Dios, juntos y después se casa. Una pregunta simple, una pregunta, hermano, que nosotros decimos, no, eso está mal. Pero usted sabe que hay personas que lo hacen. Hay jóvenes que lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen los ojos espirituales abiertos, no han sido alumbrados. Al no predicarse desde el Evangelio, no han sido alumbrados sus entendimientos. Cristo no lo ha alumbrado, no les ha resplandecido la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto andan espiritualmente ciegos. Fíjense lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas que están en la iglesia. Otra vez tengo una persona y yo le decía, estábamos hablando de algunas situaciones y vio algunas cosas acá, ¿no? Y me dice, estuvo un día que hubo algunos bichitos, ¿no? Y yo veía, dice, como ustedes le ministraban, dice, yo vi que usted levantó la mano y el diablo se manifestó y usted le hacía y así, pero en otras iglesias y le hacen así, lo agarran y esto y aquello y hay personas que le pasan a orar y le ponen la mano en la cabeza y le van empujando hasta que le rompen el cuello y le quiebran la nuca para que la persona caiga, si no cae lo empujan. Hay personas que piensan, me decía que esto está bien, pero yo sé que está mal. Me dice, ¿y cómo es? Digo, no es así. Cuando desciende la unción del Espíritu Santo, Dios opera, tiene que obrar Dios, nosotros no tenemos nada que ver. Y yo empiezo a andar empujando y el ministerio mío se empuja a personas. Mi ministerio y el ministerio de los siervos de Dios no es el empujar personas, es ministrar conforme a la gracia que nos ha sido dada. Y el que obra, ¿quién es? El Señor. Pero hay gente que esto no lo entiende. ¿Por qué? Porque espiritualmente son ciegos. Apóstol Pablo nos habla y dice que no tenemos que ser cortos de vista. ¿Cuántas prácticas raras hay dentro de la iglesia? ¿Cuántas cosas extrañas hay metidas en lo que supuestamente es la iglesia del Señor? ¿Y por qué no se pueden discernir? Porque se han de discernir, ¿de qué manera? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual, la mujer espiritual puede discernir las cosas espiritualmente conforme a lo que sea iluminado, conforme a como sea iluminado por el Espíritu de Dios. Pero una persona natural no las va a poder discernir. No entiende de las cosas espirituales. Ahora que hay gente que pasa, a veces nos ven orando y se entendió que están ahí, humillados. Pero ya pasó uno y dice, pasamos hoy, dice. Pasamos de vuelta a la hora y media y se ven arrodillados, ¿qué hacen? La gente no sabe, no entiende por qué. Son personas naturales. Las cosas espirituales no las pueden entender, no las pueden discernir, porque solamente se pueden discernir de qué manera, espiritualmente. Pero cualquiera es espiritual, no, cualquiera no es espiritual, por más que se diga cristiano, por más que se diga pastor, por más que se diga obispo, por más que se diga profeta o apóstol. No todos son espirituales. ¿Cuántos dicen eso? Los espirituales son aquellos que tienen los ojos y los entendimientos, los ojos abiertos
Pero ¿por qué se abren los ojos espirituales? Porque los entendimientos han sido alumbrados, nos ha resplandecido el Evangelio de la verdad. ¿Cuántos dicen? Isaías 8:16, me parece que es, ¿no? En donde dice, o 8:19, si no dicen conforme a la ley y al testimonio, o sea, si no dicen conforme a la ley, a la palabra y al testimonio, el testimonio de vida cotidiano, no les ha amanecido. Oímos muchos cristianos que hablan, pero lo que hablan, 8:20, lo que hablan no tiene nada que ver con lo que muestran. ¿Por qué? No les ha amanecido. ¿Y por qué no les amaneció? Porque no les ha resplandecido, gloria a Dios, la verdad del Evangelio. Ahora, es necesario nosotros tener los ojos espirituales siempre, hermanos, abiertos. Ahora, nosotros necesitamos que la luz de Cristo alumbre nuestros entendimientos. Porque la única manera en la cual nosotros podamos reflexionar acerca de nuestro camino. Muchas veces, una vez, ¿verdad, hermana? Vos me dijiste hace mucho tiempo, como que yo era divino, me dice, pero usted sabe todo, ¿te acordás lo que yo te dije, hermano? Uno que sabe todas las cosas del Señor. Pero cuando tenemos un cierto crecimiento espiritual, a veces podemos decir, Dios me mostró, pero yo soy un hipócrita si digo, Dios me mostró algo que yo mismo estoy viendo y puedo discernir. Si yo estoy viendo que el hermano está con un cuchillo, ¿no? Queriendo abrir un picadillo ahí en la mano, y está. Y el hermano, baja a escuchar la tela, se agujería la mano. Y a los 10 minutos el hermano se le saca y se agujería la mano. Y dice, el pastor adivino, no, si yo estoy viendo lo que está haciendo, en algún momento se me está mirando a mí, está teniendo el mensaje y está ahí queriendo abrir. En algún momento se va a lastimar. Bueno, el hombre y la mujer espiritual puede ver y puede discernir. Dice la palabra de Dios que el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Pero no es que nosotros juzgamos a la gente, juzgamos, hermanos, las situaciones, las características de algunas situaciones y juzgamos, o sea, podemos discernir, ¿va a pasar esto o va a pasar lo otro? Entonces, el espiritual puede discernir, el natural no puede discernir. El carnal intenta discernir, pero como es carnal, terminando la palabra de Dios, vive buscando contienda y comprensión y peleando contra Dios. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender, yo estaba viendo, ¿no? Justamente cuando preparé este mensaje hace unos días, me acordaba justamente por el problema que estuve pasando de la vista, ¿no? Y qué tremendo. Y justo ahí me dio para otro tema. Estos días vamos a hablar de otro tema también, para otro tema que se llama la vista espiritual. ¿Qué es la vista espiritual? Ahora estamos hablando de que tenemos que tener visión espiritual y que tenemos que tener un entendimiento también. Todavía vamos a traer también una enseñanza sobre lo que es la vista espiritual. Pero nosotros, hermanos, en lo natural, tenemos que tener la vista en óptimas condiciones. Porque si no, vamos a andar al cantero. Ahora, en lo natural, en lo espiritual también tenemos que tener nuestra vista en óptimas condiciones. Hay una enfermedad física, yo estoy averiguando que es la miopía. ¿Y qué es la miopía? La miopía es la vista corta y borrosa. El que tiene miopía, ¿qué hace? Pónelo así para poder leer. Y así todo no puede leer. La persona que tiene miopía está así, ahí está. Y luego le pone esos lentes así con fondo de botella y así todo. ¿Cuántas personas ven acá y usted que tienen esos anteojos que parece que se le dobla todo el ojo de tan grueso, tanto aumento de estudio? ¿Por qué? Porque sufren de miopía. ¿Qué es la miopía? La vista corta, como que uno corto, y encima veo todo borroso. Hay otra, gloria a Dios, otra enfermedad de la vista que es el astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? El astigmatismo es lo que usted estaba teniendo, hermano. Veo de lejos, pero no veo bien. O sea, distingo, pero no veo con claridad. Veo que gente dice, ahí viene el colectivo, es el 10. Y se tira. No era el 10, era atrás. Yo pensé que era el 10. Teníamos que acordar del hermanito Albertito. Albertito veníamos un día del culto allá en Víctor Cola y veníamos un grupo de hermanos jóvenes que venían todos caminando por la zona facultad y salió, él venía por ¿cómo se llama? Por Libertad
pero veníamos de allá para acá, nosotros veníamos con las motos, y no caminamos, veníamos con las 6, con el día todo, y venía con otro hermanito. No sé si venía con Monzón, algunos lo venían trayendo para subir un colectivo. Y él ve que vino un colectivo y él lo miraba, y uno cuando lo veía que tenía este problema, ¿no? Tenía miopía y astigmatismo. O sea, todas las enfermedades que la vista tenía ese problema. Y él ve venir el colectivo, ¿no? Y aparentemente él vio que el colectivo venía allá, pero el colectivo estaba acá. ¿Qué hizo él? Saltó a la calle. Y el colectivo se frenó acá. Nosotros hicimos, yo no sé si bajé a la serie y el día que vinieron caminando con los hermanos, yo me lo cargué en la moto y por detrás y dije, casi lo dejan como un pati sobre la avenida. ¿Y qué iba a hacer yo? Porque estaba parando con nosotros, me estaba viviendo con nosotros ese tiempo y que es una responsabilidad para mí. Que yo dije a la esposa, y ahí ya me empecé a poner freno para que no salga, pero igual se me desbocaba y se me iba, venía los 2 días. Y el miedo mío, que todo el mundo sabía que él estaba acá. Y si le pasa algo, la responsabilidad es la nuestra. Él estaba comiendo, hermano, y se ponía, tenía esa cuarta hermana, ponía la cara adentro del plato, no veía. Pues. No sé si lo abría, alguna solución, bueno, pero él no se quería entender, pero no veía. Él tenía ese problema. Era miope porque tenía la vista corta y borrosa, pero también la vista de lejos era borrosa y dificultosa. Ahora, hay otra enfermedad que se llama el estrabismo, ¿no? Son los ojos cruzados. ¿Alguna vez veo personas con estrabismo que tienen los ojitos así medio, ¿no? Pero esa persona tiene el ojito así, medio para acá, cruzado así, pero la persona ve bien. Pero es un defecto en la visión. Ahora, hay cristianos que en lo espiritual son miopes. ¿Por qué? Porque los fundamentos básicos de la palabra de Dios, de las doctrinas bíblicas, los miran de cerca, pero no los hacen, no viven la palabra. ¿Por qué? Porque ven todo borroso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Su vista espiritual está enferma. Hay otros, gloria a Dios, que tienen reumatismo. Ven más allá. Yo siempre digo, yo siempre trato de tener esa capacidad, no que no tengo yo, sino que me la dio Dios, pero a veces erro. Pero siempre estoy tratando de mirar un poco más allá para ver qué. ¿Cuántos se está con nosotros de viste que siempre te digo, no, vamos a ver porque allá por ahí, cuando lleguemos allá vamos a ver. Acá está todo lindo, pero ahora cuando lleguemos allá. Pero tenemos que tener esa capacidad de poder ver un poco más adelante, pero ver claramente. No que nos paramos acá y decimos, no, como dicen, por fe voy a hacer esto. ¿Será? Vos me preguntaste el otro día si iba a declarar eso, que la señora esa dijo, por fe es mi esposo. Su esposo va a ser más cercano que casa. Entonces muchos dicen, no, por fe voy a tener un negocio. Eso es astigmatismo. Están mirando allá adelante, pero están viendo de una manera muy dificultosa. Ven, lejos y borroso. ¿Cuántos dicen a mí? Cuando viene el 5 lo paran y resulta que era el 11, no era el 5. Después dicen, ay, pero yo pensé que era el 11. No veo muchos hermanos cristianos que dicen, ay, pero si yo pensé que Dios estaba conmigo y por eso hice esto, pero ahora me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque tu vista espiritual está defectuosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay muchos, yo conozco muchos cristianos muchos cristianos bizcochos que tienen estrabismo, son viscos. Pero ¿cómo se da cuenta que son viscos? Claro, tienen los ojos cruzados, sus caminos están cruzados, está un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un ojo en el mundo, un ojo en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero como las enfermedades físicas también lo podemos tener al campo espiritual. Y esos bizcochos conozco mucho. Uno en la iglesia, uno del mundo. Un ojo en la iglesia, un ojo del mundo. Un ojo en la esposa, otro en la vecina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es eso? Un ojo en las cosas de Dios y otro ojo tratando de supervivenciar en la ganancia del mundo. Por eso tenemos que tener, hermanos, que permitir que Jesucristo alumbre. ¿Por qué le estoy haciendo todo esto de introducción? Ahora va a ver. Necesitamos nosotros permitirle a Jesús que él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos tener la capacidad, hermano, de poder discernir y que cada paso que nosotros demos en nuestro caminar cristiano sea correcto. Para que podamos tener esa capacidad, hermano, de poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, lo justo y lo injusto. Nosotros no podemos decir
no sabía. Porque cuando tenemos los ojos espirituales abiertos, en el mismo momento que estamos por errar, antes de errar el Espíritu Santo ya te dijo, oh. Y como tenemos la vista espiritual bien equilibrada, sana, nosotros estamos viendo que eso está mal. Si lo hacemos porque queremos eso. Pero necesitamos nosotros tener esa capacidad, hermano. Primero, como estábamos viendo en el pasaje de Efesios, vamos a Efesios 1:18 nuevamente. Ahora, estas enfermedades de las cuales estamos hablando se pueden corregir a lo natural y también Cristo las puede corregir, hermano, en la parte espiritual. Ahora, nosotros necesitamos saber, hermano, cuál es nuestra esperanza. Estábamos viendo ahí en el capítulo 1, versículo 18. Tenemos que saber, hermanos, cuál es nuestra herencia, pero también tenemos que saber cuál es la grandeza de su poder. Y cuando hablamos, hermanos, de la grandeza del poder del Señor, no vamos a nuestra verdad. Porque muchas veces nosotros decimos, porque mi Señor es grande y poderoso, y declaro y decreto que va a hacer esto porque yo lo digo. ¿Será así? ¿Qué pasa con esa persona? Una persona que está teniendo un serio problema en su vista espiritual. Un serio problema en su vista. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, tenemos que tener la vista espiritual sana. Primero, decía acá el pasaje que ya estábamos leyendo, hermano, para que podamos saber cuál es nuestra esperanza. ¿Sabemos cuál es nuestra esperanza? La sabemos. Vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, parte de esa esperanza, todo lo que Jesús fue a preparar, esa morada que Jesús fue a preparar para nosotros en la patria celestial. Ahora, ¿cuál es nuestra herencia? Todo lo que Dios en su grandeza tiene para nosotros. Cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando, hermanos, de lo material. Porque muchos dicen, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de un rey, y quiero un negocio, y quiero plata, y me voy al casino y Dios me va a bendecir porque Dios me quiere hacer rico. Porque toda la riqueza y la herencia del Señor es para mí. Está hablando de herencia espiritual. ¿Se acuerdan de la palabra patrimonio? Deuteronomeo, que hablaba acerca, hermanos, de las características de la herencia espiritual que Dios nos estaba dando. Y todo el patrimonio es espiritual. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir si está en su voluntad, si usted se esfuerza y es fiel, sí. Pero no mezclemos lo espiritual, hermanos, con lo carnal, con lo material y con lo mundial. Ahora, Jesucristo es la máxima autoridad. Hicimos toda esta introducción, y aquí cuando lo que voy a empezar a decir ahora. Vamos a Efesios Filipenses capítulo 2, versículo 1. Tenemos que entender, hermanos, que Jesucristo es la máxima autoridad en nuestra vida. Tiene que ser, si nosotros le permitimos, la máxima autoridad en nuestra vida. Si yo digo, como el otro día me llamaron y me ofrecieron una bicicleta, me mandaron un mensaje, una bicicleta valora 250 pesos, un regalo. Y yo le dije a mi esposa, ¿y por ese precio de dónde va a venir? Tenía canastito, no sé cuántas cosas lindas tenía, nuevitas. Y yo le dije a mi esposa, por esa plata, ¿de dónde puede venir? ¿Legal? Si no va a ser legal. Si es algo legal, me va a pedir 600 o no 500. Como me dijeron también, ¿cómo era que había un plasma? Era un plasma de 42 pulgadas, apurado, como 150 pesos. ¿Es legal? Pero con 150 pesos tengo un plasma que vale 15.000. Bueno, tengo mis ojos espirituales sanos, mi visión espiritual sana, y tengo alumbrado mis entendimientos por Cristo, y me doy cuenta que eso no es ilícito. Pero viene uno y me dice, otro cristiano, no, pero si Dios te lo está dando es porque es para vos. Dios te está mandando para que vos compres. Y no te, sí, bueno, ¿cómo? ¿Será que compramos porque pensamos que no? Compramos porque somos
Dios, propensos a desobedecer el mandato de Dios. Estamos acostumbrados a vivir y hacer lo que nosotros se nos da la regalada gana, pasando por encima, intentando pasar por encima de la autoridad de Dios. Ojo, hermano. Ojo, iglesia, cuando nosotros queremos intentar sobrepasar, pisotear la autoridad de Dios. Eso, hermano, es una agresión tan frontal, tan directa, tan absurda que muchas veces nosotros intentamos hacer en contra de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, Dios tiene el control total. Muchas veces nosotros queremos medio como que buscarle la vuelta como para hacer lo que a nosotros nos parece. Y Dios está mirando porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe por qué estamos haciendo las cosas, hermano. Y Dios sabe cuando estamos nosotros esperando la oportunidad para desobedecerlo. Porque muchas veces las oportunidades se dan, pero muchas veces nosotros estamos esperando, ¿cómo que se dice? Anhelando en nuestro corazón que aparezca algo para desobedecer a Dios. Y cuando aparece decimos, esto de Dios, no. Veníamos anhelando nosotros el desobedecer la voluntad de Dios, ¿ya? En varias... hacía un tiempo, vamos a decir, no hace un tiempo teníamos esa esperanza de poder desobedecer a Dios. Y cuando lo desobedecemos, después invocamos el nombre de Dios pensando que Dios nos va a seguir respaldando. Dios a los rebeldes no los respalda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un rebelde es un soberbio, y a los soberbios Dios los mira de lejos. ¿Por qué es un soberbio? Porque no quiere reconocer la autoridad de Dios en su vida. Por eso les digo que Dios, Jesucristo, es la máxima autoridad en tu vida. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por eso Dios también lo exaltó a Jesucristo sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que, gloria a Dios, escuche bien, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué tremendo, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Hoy los cristianos confiesan. Yo confieso que esta pared es mía. Eso tiene que, lo que tiene que declarar o que tiene que confesar un cristiano. ¿Qué es lo que tiene que confesar el cristiano? Ahí está la Biblia. Ahí en su Biblia está. Que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Como digo siempre, en el griego, Kyrios. Kyrios quiere decir Señor, amo, supremo. O sea, que Jesucristo, ¿quién es? Mi amo. Jesucristo es el supremo en mi vida. La palabra Kyrios quiere decir gobernante también. O sea, Jesucristo es mi Señor. Todos decimos, Jesucristo, ay Señor, Señor, Señor. Ahora, ¿qué quiere decir Señor? Gobernante. Segundo, otra pregunta. Jesucristo, ¿gobierna tu vida? ¿Jesucristo está gobernando tu vida ahora? Sí. ¿Estás seguro? ¿Y usted con su lengua todos los días confiesa que Jesucristo es el Señor? Y si Jesucristo es el Señor, ¿está gobernando tu vida, tus pasos? ¿Están siendo gobernados por el Señor? Una pregunta que queda. Tarea para la casa. Ahora, fíjese. Vamos a Efesios de vuelta, y quería haciendo referencia para que vean por qué les digo que Jesucristo es la máxima autoridad. Vamos a Efesios 1:21. La máxima autoridad dice que Dios lo puso por sobre todas las cosas, como parece. ¿Sobre qué? Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino también ¿en dónde? En el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el reino de Dios. Jesucristo, hermanos, está por sobre todas las cosas, dice la Biblia, en Él, por Él, o sea, en Él fueron hechas, por Él fueron hechas, o sea, que Él es el creador de todo lo que hay, por Él fueron hechas. ¿Y para quién fueron hechas? También dice, para Él, en Él, por Él y para Él. ¿Será que tiene, hermanos, la capacidad como para poder gobernar
toda su creación? Y si tiene la capacidad para gobernar su creación, ¿será que también tiene la capacidad para gobernar tu vida? La tiene. Ahora, ¿será que usted tiene, hermano, la suficiente sabiduría, hermano o hermano, como para permitirle que usted lo gobierne tu vida? Porque usted quiere gobernar tu vida. Si usted no deja que no se va a Ahora, vamos a Colosenses, capítulo 1. Allá va ahí, están todas las cartitas juntitas, pasajes de Pablo, las cartas de Pablo. Colosenses 1:15. Fíjese lo que dice. Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, esta palabra imagen, recuerdan el eikos del griego, que significa copia fiel, fotocopia. O sea, la parte visible de Dios para los hombres, ¿quién fue? Jesucristo. Ahora, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Él estuvo en medio de todo. Él es el precursor, Él es el creador, Él es el artífice, no solamente de la creación, no solamente de nosotros, sino también es el artífice y el consumador de nuestra fe y de nuestra redención. Él empezó todo porque es el alfa. Y Él va a terminar todo, ¿por qué? Porque es el omega. Él es el principio, Él es el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra. Como digamos, Él es la A y Él es la Z en nuestro alfabeto. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él comienza, en Él termina. Él, hermano, es soberano. Es la máxima autoridad, juntamente con el Padre, en todo el mundo. Nosotros a veces, hermano, queremos revelarnos en contra de Dios. Yo me río muchas veces en la iglesia. Estoy hablando con una persona también y veía, ¿no? Vemos en la casa una hermana y lo primero que me bendijo la hermana, ¿no? Lo primero que dijo Ana cuando llegamos que fue a la segunda palabra, todo el mundo habla mal de usted. Dije, ¡epa! ¿Cuánto hace que no andamos por andar? ¿Cuánto hace que no hacemos radio? No sé, que no quiero. Y yo le miré, ¿no? Pero ella me amaba. Aquí se me lo y empezó a los pastores de pasar. Todo aquello, pero veíamos con mi esposa con un profundo dolor en contra de maldita situación. Porque el pastor aquel me dijo esto. Porque el pastor ta. Y yo digo, ¿con quién está? Y con el pastor tal. Y yo le miré a mi esposa y dije, una leve sorpresa así con mi esposa, nos quedamos calladitos, ¿no? Hablando de nuestras pocas palabras. Y yo digo, ¿por todas las iglesias se lo pongo a todos los pastores? ¿O no será, hermano, que ella quiere estar en la iglesia, quiere servir a Dios conforme a ella le parece? Quiere manipular a los pastores, quiere manipular a los diáconos, quiere manipular a los evangelistas, quiere manipular a los hermanos, quiere manipular a las hermanas, y cuando no se dejan manipular, en esta iglesia son todos rebeldes, y esto y aquello, son todos chismosos, son todos malos, son todo esto, y se va. En esta iglesia falta amor, y se va a otra iglesia. Pero resulta que después de 3 o 4 meses, en esa iglesia el pastor es malo, la esposa es una chismosa, esta, aquel, son todos malos, le falta amor, se va a otra iglesia, ya hace 15 años. Y está como un pueblo de Israel. Yo que la conozco hace 15, pero es cristiana mucho más años. Yo por lo menos convertí hace 15 años. Pero ella era cristiana mucho antes que yo. Pero todavía está como el pueblo de Israel. Dando vuelta. Siempre. ¿Cuántas veces la conocemos años en esa situación? Hasta ahora que estuvimos comentando ese día. Hace como 8 o 9 años. Y siempre con la misma situación, en el mismo lugar. Dando vuelta. ¿Por qué? Porque Dios la llevó a ese desierto. No, porque ella por rebelde no quiere salir del desierto. ¿Y por qué a veces somos rebeldes? Porque no estamos, gloria a Dios, no es que no estamos capacitados, no queremos, hermanos, sujetarnos a las autoridades, porque Dios, gloria a Dios, es el dueño de todas las cosas y Él pone a quien Él le place en las congregaciones. Él pone a quien le place, hermano,
en la intendencia, Él pone a quien le place, gloria a Dios, en la presidencia, Él pone a quien le plazca, gloria a Dios, en el sillón del gobernador. Él es el que quita reyes, Él es el que pone reyes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él levanta pastores y así como los levanta, si son rebeldes, Dios mismo se encarga de ellos, no nosotros. Nosotros no somos quienes, hermano, para andar, gloria a Dios, con el hacha cortándole, metiéndole hacha, gloria a Dios, al tronco de los pastores ahí en el tiempo a que caiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mucho menos, hermano, para criticarlos y ensuciarlos, con nombre y apellido, como hacen muchos. No solamente a los pastores, a los hermanos y a las hermanas. ¿Qué es eso? Rebeldía. Hay muchas personas que llegan a las congregaciones y quieren hacer lo que a ellos les parece. Yo conozco muchas personas que están sirviendo a Dios y el pastor es esto, el pastor aquello, pero ellos son los mejores. Y yo cuando lo primero, a algunos les digo, ¿no? Por eso que muchos se enojan conmigo. Vos sos un creyente, hermano. Ese pastor lo puso el Señor. Pero ¿dónde está destartalado? Y lo puso Dios, como Dios lo puso, no estaba destartalado, se destartaló por el camino. Gloria a Dios. Pero ¿quién lo puso? Dios. Cuando Dios levantó el primer rey en Israel, ¿a quién puso? A Saúl. ¿Quién lo puso? Lo puso Dios. Al tiempito Saúl se destartaló. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo mató? No. Pasaron años. Pasaron años hasta que Dios levantó un nuevo rey en Israel. Pero Dios no lo mató en el momento, sino que pasó un tiempo, hubo un lapso de tiempo en el cual Dios iba preparando al próximo rey de Israel. Pero el que puso ese nuevo rey, que fue David, ¿quién fue? Fue Dios, no fue el hombre. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios, porque los tiempos son de Dios. Y como Él es soberano, Él, gloria a Dios, le place poner a quien a Él le plazca poner en el tiempo que Él lo quiera poner. Por eso necesitamos nosotros sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, no solamente en la iglesia, sino también en el gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Porque es así. Todas las autoridades, hermanos, son delegadas por Dios. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 37. A ver, 2:37 de Daniel. Dice la palabra de Dios. Fíjense lo que declara el profeta Daniel. Versículo 36. Este es el sueño y la interpretación que te diremos en presencia del rey. Tu rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Qué le está diciendo Daniel a Nabucodonosor? Tú eres rey de reyes, o sea, era el rey sobre muchos reyes porque era un imperio. Era el rey supremo sobre otros pequeños reyes que había bajo su dominio. Ahora, está diciendo, Dios te ha dado ¿qué? Poder y autoridad. Nabucodonosor era un tirano. ¿Quién le dio el poder y la autoridad a Nabucodonosor? Dios. ¿Quién lo puso como supremo en el imperio babilónico? Dios. ¿Quién lo puso como rey de reyes en lo terrenal? Dios. Daniel declara, tú eres poderoso porque Dios te ha dado poder y Dios te ha dado dominio. Y si Dios se lo dio, ¿quién pasó a nosotros por meditación? Qué tremendo, ¿no? Ahora, vamos ahí al versículo 38. Donde quiera que habitan, gloria a Dios, los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, estaba dando la visión de la estatua. ¿No? Entonces ahí dice, a ti Dios te ha dado poder y autoridad sobre todo lo que está hablando, hermano, de las aves del cielo, de las bestias del campo, todo, hermano. Todo lo que había en el mundo conocido, porque en aquel tiempo todavía no se conocía estos continentes, pero el mundo antiguo era ese pedazo de tierra. Babilonia, Jerusalén, toda esa parte de Asia, Dios había entregado en las manos de Nabucodonosor. Dios le había dado autoridad, no otro. Y Daniel se lo está declarando, es Dios el que te dio esta autoridad. Ahora vamos, hay un poquito al lado, al capítulo 4, damos vuelta a la hoja, y vamos a ver algo, hermanos, que muchas veces el cristiano no alcanza a percibir.
Vemos, hermano, cuando el cristiano se sube al caballo de la victoria. Pero ese caballo de la victoria muchas veces es un caballo de Troya. Y dentro de ese caballo de Troya, el gloria de Dios, hay escondidos muchos enemigos. ¿Cuántos dicen? Que terminan destruyéndolo. Ahora, fíjese. Todas las autoridades fueron delegadas por Dios como lo estamos viendo. Ahora, ojo. Ojo esto. ¿Por qué? Porque así como todas las autoridades son delegadas por Dios, tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros hacemos con esa autoridad que Dios nos da. ¿Cuántos dicen? No, para mí, ¿cuántos dicen? Los pastores tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con la autoridad que Dios nos da. ¿Cuántas veces bueno, hoy hay poquito, pero los que están sirviendo, ¿cuántas veces recibieron disciplina ustedes en los últimos 3-4 meses? Varias veces. ¿O no? Llegaron y se encontraron todos disciplinados. ¿Cuánto les duró la disciplina? 1 hora. ¿Por qué? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿En serio? ¿Cuántas veces le digo, yo voy a agarrar a usted con el hacha, de abajo le voy a dar, ¿no? Y afilo el hacha, después digo, después acá, guardar el hacha. Porque me acuerdo que tengo que tener mucho cuidado, hermano, con lo que hablo, con esto que yo entender que Dios me ha dado. Porque yo tengo que rendir cuenta a Dios, no es que acá soy el rey. No, tengo que rendir cuenta a Dios, cuánto dice que Dios. El gerente de un banco tiene que dar cuenta a la comisión administrativa, ¿o no? Y bueno, nosotros también tenemos que dar cuenta delante de Dios. Cuando lleguemos delante de Dios, ya no va a pasar factura, así. Tenemos que tener mucho cuidado con la autoridad que Dios nos da en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios es el que da, delega autoridad a los hombres. Vamos al 4:13. Acá tenemos una cosa que vamos a entender, hermano. Nabucodonosor se pensó que era la frutilla de la torta, que era la última Coca-Cola del desierto, que era la única hamburguesa de McDonald's en todo el mundo. Dijo, yo soy el más grande. Hago lo que se me viene en gana, igual de quien me diga algo, porque lo mando a decapitar. Eso decía Nabucodonosor. Cuando Dios vio, hermano, que su corazón se había enaltecido, para su desgracia, como le pasó al rey Ezequías, el rey de Israel, uno de los reyes de Israel, Dios le dio una visión. Y fíjese la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor. Fíjese, cada vez nosotros le estamos errando, hermano, y nos subimos al caballo equivocado. Viene el juicio de Dios, pero viene de sorpresa. No. Siempre Dios nos avisa antes para que nosotros tengamos la oportunidad de corregirnos. Si no corregimos, ahí sí viene la comunidad. Fíjese lo que dice, versículo 13. Este es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad las ramas, quitando el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que hay debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Con atadura de hierro y de bronce en la hierba entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. ¡Wow! Gloria a Dios, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado. Esto es lo que Dios estaba demandando, que el corazón de este hombre sea cambiado. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes, o sea, la humanidad, que el Altísimo gobierna, o sea, Dios, el reino de los hombres. El Altísimo, Dios, gobierna el reino de los hombres, no los reyes, no el rey de España ahora, no la reina de Holanda, no tampoco la reina de ¿cómo se llama esta? De Inglaterra, sino Dios los puso a ellos, pero ¿quién gobierna? Dios. Y si ellos no hacen las cosas conforme a lo que Dios les ha establecido, ¿qué van a hacer? ¿Quién nos va a juzgar? Dios. Nosotros. Dios. Dios es el que juzga. Ojo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, con la autoridad que Dios nos delega. Ahora, versículo 17.
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Vaya a alguna iglesia, ¿no? Dice, no, pero mira, este es un niño, ¿cómo? Yo estaba escuchando el otro día que hubo un problema con un ex agente de la CIA, un informático nuevo, que estaba ventilando, no sé, ya Carlos, está armando, que Estados Unidos está así, porque en donde este tipo da a conocer los archivos que tiene, se arma una espionaje impresionante. Ahora, Evo Morales, el presidente de Bolivia, anduvo haciendo una gira por Europa, pasó por un lugar, le cortaron el espacio aéreo, lo bajaron, lo tuvieron ahí, gloria a Dios, cautivo, porque pensaban que Snowden venía, que Snowden estaba escondido en el avión de Evo Morales para sacarlo. Y después vi algunas cosas y Evo Morales lo tienen como un indio. Cuando yo veo, hermanos, después un reportaje en un programa de Rusia, noticiero ruso que yo miro siempre, los periodistas de Rusia lo fueron a hacer una entrevista a Evo Morales y dicen: España, Francia, algunos países de Europa y Estados Unidos están equivocados. Porque yo puedo ser un indígena, pero Bolivia es una república democrática. Es una nación que tiene un gobierno, que tiene leyes y las vas a respetar. A mí lo que me llamó la atención porque todos vienen, me trataron de esta manera, como teniéndolo de menos porque soy indígena. Un indígena que llegó al gobierno. ¿Y quién lo puso ahí? Dios. Cuando Evo Morales subió al gobierno, acá en Argentina se armó petróleo, condensado, porque todo el gas natural viene de Bolivia. El tipo dijo: acá se terminó y acá vamos a hacer las cosas como corresponde, y todos se enojaron con Bolivia, y lo tenían que arrancar, y esto y aquello. ¿Lo van a poder arrancar? No. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Qué dice acá la palabra de Dios, hermano? Que Dios constituye al más humilde de los hombres. Dios es el que hace ahora, no nosotros. Nosotros los vamos a querer derrocar por perder tiempo, hermano. Como dijo Gamaliel cuando habló en la corte de los Sanedrín, cuando estaban queriendo privar a Pablo y a Pedro y a Juan, que no predicaban el Evangelio en el nombre de Jesús, dijo: no seas cosa que seáis hallados luchando en contra de Dios. Nosotros no podemos ser hallados luchando en contra de Dios, jamás. Por eso tenemos que respetar, hermano, las autoridades que Dios ha delegado. Fíjese lo que dice ahí más adelante en el versículo 31. Versículo 31. Aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo y así te dice: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido ¿qué? Quitado. ¿Qué había hecho Nabucodonosor? Fíjese lo que dijo Nabucodonosor en el versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Primero Dios en su primera oportunidad había declarado que Él lo había puesto en ese lugar, que Él le dio el gobierno, que Él le dio la gloria. ¿Qué dijo después Nabucodonosor? Después de un año de que pasó todo esto, ¿qué dijo Nabucodonosor? Ah, pero yo no levanté este templo para mi gloria. No soy yo, Alejandro, el rey del barrio Anaí, dice gloria a Dios. Y con mi esfuerzo, y con mi gloria, y con mi capacidad, yo no construí este reino. ¿Y qué dijo Dios? ¿Por qué? Porque Dios ya le había anticipado y le había advertido que Él es el que, porque Dios ya estaba viendo lo que iba a pasar más adelante. Fíjese el amor de Dios, que siempre Dios está anticipando y nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos ver con claridad el camino. Por eso nosotros tenemos que permitir que Jesucristo alumbre nuestros entendimientos, permitirle que Él abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver, hermano, con claridad el camino.
que no tengamos miopía, que no tengamos esclavismo, que no tengamos todo bizcocho con un pie del mundo y un pie de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que podamos discernir cada paso que damos, que no seamos rebeldes a la voluntad de Dios, porque Él es el que tiene que gobernar nuestra vida. Jesucristo es la máxima autoridad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria? Porque después vienen los problemas, después vienen los juicios de Dios sobre nuestra vida, hermano, y nosotros nos enojamos. Y muchos dicen, como dijo una hermana, jaja, pero yo iba a la iglesia por esto y si Dios no me... No, entonces no venga más. Como dijo, no venga más, porque si usted viene medio a querer obligar a Dios, no, usted es la que tiene que someterse bajo la mano de Dios, no que usted va a venir a imponerle cosas a Dios. Dios es el que impone, pero el impone con amor y con misericordia. ¿Cuánto dicen Dios? Y así todos nosotros no le hacemos caso. Queremos vivir como nosotros se nos da la gana. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo, al fin del tiempo, versículo 34. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Alzó sus ojos al cielo. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Alzarnos, humillarnos y mirar a Dios desde la humildad. Cuando nosotros alzamos los ojos al cielo, hermanos, estamos manifestando nuestra sumisión a Dios. Pero cuando miramos, nosotros que miramos desde abajo hacia arriba, estamos reconociendo el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros miramos de arriba para abajo, ¿qué estamos haciendo? Vamos a terminar como con Nabucodonosor, lleno de pelo, en el campo, comiendo hierro. ¿Cuánto diciendo? Es tremendo. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de soberbia. Por eso dice que Dios, a los soberbios, los mira de lejos. Este poder y esta autoridad que tiene Jesucristo le ha sido delegada a quién? A Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Poder y autoridad. ¿Para vivir como se nos da la gana? No, hermano. Poder y autoridad para hacerle frente a las situaciones de la vida cotidiana, al diablo y a quien se nos cruce en el camino, seguir sujetos a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a lo que dice la palabra, mirando a Dios siempre desde la humildad y reconociendo su poder y autoridad sobre nuestra vida, su gobierno sobre nuestra vida. Para eso se nos dio poder. El poder es el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros poder remar todos los días en contra de la corriente, para decirle que no al pecado, para decirle que no a esto. No puedo, no tengo fuerza, se puede. Ese es el poder. No es el poder que tienen muchos hoy, que se piensan que Dios les ha dado poder para hacer riqueza, para esto, para aquello, para un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, hermano, con lo que Dios nos dijo en la palabra. El poder y la autoridad que tenemos, gloria a Dios, es para qué, hermanos. Poder para hacer la voluntad de Dios. Poder para expulsar demonios. Piensa que para eso, no, el poder no es solamente para expulsar demonios. El poder no es solamente para sanar enfermos. El poder es para mantenernos firmes en los momentos más difíciles, cuando viene la tentación, cuando viene la seducción del enemigo, cuando estamos enfrentando el pecado, que estamos a punto de caer. ¡Ay! Caí. No, te tiraste de cabeza. Estaba esperando que llegue el momento como para decir, no tengo más fuerza, me tiré. Caí en pecado. No, ya estaba con unas ganas tremendas. Y al no tener el poder y la autoridad de Dios en tu vida, no lo pudiste resistir. Jesucristo podía haber declarado que el pan se convirtiera, la piedra se convirtiera en pan. Sí. ¿Por qué no lo hizo? Sí podía. Porque estaría violentando la voluntad de su padre. Quiso violentar la voluntad de su padre y carnalmente por ahí medio quería, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque la convicción que había en su corazón era mucho más firme que su necesidad. Y esa convicción y esa firmeza para enfrentar las situaciones difíciles del pecado y todo lo que Dios te pone en el camino, te lo da el Espíritu Santo. Es el poder, el dunamis según el griego. El dunamis es ese poder explosivo que el Espíritu Santo te da para poder hacerle frente a las situaciones de la vida cotidiana. ¿Y autoridad para qué?
agarro al diablo y vamos a atar al diablo de corriente, vamos a atar el espíritu de los borrachos, el espíritu de los homosexuales. Cada vez hay más homosexuales, cada vez hay más droga, cada vez hay más borrachos. Usted estaba ahí trabajando, me llamó la atención. Antes una chica que yo no se sabía, que más o menos andaba medio ahí, ¿no? Ahora ya está trabajando, es una profesional. Y pasó con su novio. Las dos ahí. El cristiano a veces dice, reprendo el espíritu de la lesbiana, reprendo el espíritu de homosexualidad, lo ato, porque tengo autoridad de parte de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Hay menos lesbianas? ¿Hay menos travestis? ¿Hay menos droga? Hay más. ¿Hay más perversión? Hay más. ¿Hay más corrupción? Hay más. ¿Y cómo? ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? ¿Cómo dice? Viene uno y dice, no pago hace 3 meses, hace 1 año no pago el auto, no lo voy a pagar más porque decreto en el nombre, declaro que el auto es mío, y ya es mío, y nadie me lo va a sacar, porque tengo autoridad. Ahora ustedes vienen y me sacan un auto, y yo lo amo. ¿Y por qué sí? Él dijo que tenía autoridad de parte de Dios y él dijo que eso me iba a pasar. Y pasó. ¿Qué pasa entonces, hermano? ¿Cuánto conozco yo, hermano? Y hablando con ellos, ¿saben qué tipo de ministerio? Y ese es algo, una de las conversaciones que siempre tenemos con muchos pastores. Siempre tocan eso, siempre van, yo me callo, pero te acuerdas que nos ha pasado en varios lugares, Darío, siempre van a eso, a la liberación de los milagros, y siempre nos atacan. Resulta que cuando llegamos, a veces vamos a una reunión allá de Darío, y ellos expulsan demonios, le hacen así el demonio, da 3 vueltas a carnero, le guiñan el ojo a los paralíticos y se levantan como... Y nosotros a veces no nos nada en la boca. ¿Cuántas veces nos pasó ahora? Digo, los obreros, los siervos de Dios están tan locos, hermano, que están teniendo libertad. ¿Cuántas veces me lo Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Nosotros tenemos poder y autoridad para hacer las cosas de qué manera. En el nombre de Dios. Para la gloria y para la honra de Jesús. Cuando queremos hacer algo malo, nuestra gloria no estamos haciendo. Además, yo para mi gloria voy y aprieto un tiempo y me hice mal. ¿Cuántas veces me lo digo? Cuando yo voy a orar por un enfermo para que se sane, porque yo quiero ser, se me muere. Cuando es para la gloria de Dios, me dice, ¿cuántas veces yo le digo a los obreros? Ojo, siempre la gloria para Dios. En el momento que queramos que seamos nosotros, no terminamos con la gloria de Dios. Comido hierro en el campo como estos. El poder y la autoridad, hermanos, que Dios nos da, que para que nosotros podamos tener una vida equilibrada, firme, en la aceptancia de Dios. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad y contra gobernadores de las regiones celestes. O sea, contra Satanás y todos sus aliados. Ahora, acá tenemos que tener algo también en cuenta, ¿no? El cristiano se equivoca tanto. Como yo le estaba diciendo, ¿no? A veces vamos a algunas reuniones y ya a veces me río, a veces por eso que yo casi no me quiero visitar iglesias ni nada, porque siempre salen con lo mismo. A los 5 minutos, y ellos echan fuera demonios, y ellos esto, y a veces te van a es como que usted, le estoy hablando con la hermana Alejandrina y estamos hablando de cortarle el pasto, ¿no? En la casa, y después le digo, présteme 600.000 pesos. Algunos dicen, ¿cómo que decían los de antes, Ana? Vos estás hablando, no sé, de trabajo y te salen con uno mismo cielo, te salen con otra cosa. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es lo mismo que yo esté hablando con el hermano de una cosa y te salgo con otra cosa completamente diferente. A la mitad de la conversación abordo un tema totalmente diferente y el hermano va a quedar como diciendo, ¿qué le pasa a esto?
Primero estábamos cociendo papa y ahora estamos lavando chapa. No tiene nada que ver muchas veces, hermano, el manejo de los cristianos con lo que verdaderamente es el caminar cristiano, la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos delante de Dios. Hoy el cristiano, hermano, se piensa que yo en un tiempo lo pensé. Yo en un tiempo me la creía. Vos algunas partes de eso también viste, ¿verdad? Eso de hacer así al limón, le aplaudía y los demonios se equivocaban. Y después cuando fui creciendo y madurando, dije, ¿cuántas payasadas hice? ¿Te acordás, Ana? Yo le decía al demonio, sos un infeliz, ¿sí? ¡Ah, María! Yo no soy un infeliz. Sos una basura, ¿no? Lo agredía, ¿sabes? Y me gustaba. Nadie me decía nada. O sea, yo pensaba que Dios no me estaba por venir a recriminar que yo estaba ofendiendo al diablo. O sea, lo que no podía hacer con la gente me daba, porque no me gustaba ni nada. Y un día me preparaba que me dijo uno, ¡vos sos una basura, te voy a matar! ¡Vos sos una basura! Y le daba. Y uno de los demonios me dijo, ¿cuál era la que me dijo? A mí lo respetás, me dijo el demonio. ¿Cómo te va a respetar, demonio arruinado, derrotado? Y se enardecía el diablo, hermano. Y después se nos venía a la me venía a ataque el diablo. Y ya entendí, porque Dios me hizo entender, que no era así. Yo pensé que yo agarraba al diablo y lo pateaba y lo tenía así como Maradona, hacía jueguito con el diablo, le pegaba el tatito porque era el diablo. Después empecé a entender, hermano, que el diablo no es cualquier cosa. Después empecé a entender, o sea, el cuero, Dios me hizo entender que yo me estaba subiendo al caballo equivocado. Y por mucho que las cosas que la gente decía, yo ya me las estaba creyendo. Y como que era yo el implacable contra el diablo. Como que yo venía con la espada y el diablo me veía y salía corriendo. En algún lugar entraba, con mi esposa, se manifestaba y decía el diablo, ¡no! ¡Oh, no! Yo soy el diablo, me estaba haciendo creer que era yo. Yo entendí, tuve que entender rápido, porque si no estaba frito, que no era yo, que era Dios. Y después entendí, ¿te acordás de que muchos años venimos diciendo lo mismo? Ojo, hermano, no tenemos que subestimar a nuestro enemigo. El diablo tiene millones y millones y millones de años más que nosotros. Su sabiduría es mucho más grande que la nuestra. Fíjese la capacidad del diablo que pudo seducir al 75% del pueblo de los ángeles que estaban en la gloria. Los ángeles que estaban ahí arriba no eran ningunos estúpidos ignorantes, no eran hermanos, no eran cualquier cosa, eran ángeles creados por Dios y los engañó. ¿Será que nosotros no lo podemos, no le llegamos pero ni el escalón de Satanás? Muchas veces yo escucho que lo agarran a Satanás y lo tienen como chico para los mandados y el diablo se ríe. Nunca yo siempre digo a los hermanos como ministro de liberación, nunca subestimen al diablo, porque por algo el diablo, antes de ser diablo, que significa adversario, era un ángel que se llamaba Lucero, y abajo de Jesucristo en todo el reino de Dios, ¿quién estaba dirigiendo todo? Satanás. ¿Es sabio? Es sabio. Muy sabio. Es inteligente. Es astuto. Fíjese hasta dónde la astucia, fíjese hasta dónde la inteligencia, fíjese hasta dónde el atrevimiento y la sabiduría del diablo que se le apareció a Jesús en el desierto y le habló a Jesús. ¿Cuánto dicen? Y yo veo muchos cristianos que dicen, ¡ah, a mí el diablo no me toca! A mí el diablo no me habla, cuando me habla a Dios. Le habló a Jesús, no te va a hablar a Dios. Por eso tenemos que entender, hermanos, tener los entendimientos iluminados y los ojos espirituales abiertos, los oídos, todos los sentidos espirituales abiertos, hermanos, para saber cuándo es Dios y cuándo es el diablo. El diablo no es cualquier cosa, el que está por encima de todo es Jesucristo, sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre toda hueste espiritual, por sobre todas las cosas está Jesús. Nosotros estamos acá abajo, hermanos. Nosotros somos nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros somos nada.
Si hubiésemos sido tanto, hermano, gloria a Dios, no hubiese caído la humanidad en el huerto del Edén. Fíjese qué tremendo el diablo. Y que movió un balde de disfraz y se disfrazó de víbora y le cayó a Eva. Disfrazado de la María. Hay muchos cristianos que ni le hace falta ni siquiera disfrazarse del diablo. Pero después te lo escuchan, ¿no? Como el otro día fui a un lugar a orar y yo me reía, tomé la posta porque dije no voy a entrar en contienda, pero me di un paso adelante. Tomé el control porque conocí que hice una oración poderosa ahí que me la última fila. Porque yo ya le estaba viendo, ¿no? Uno se estaba preparando para patearlo al diablo, al otro lo quería agarrar, lo quería meter de cabeza en el río ahí para que lo sacaba. Yo cuando empecé a ver el ambiente dije, di un paso adelante, porque tampoco nos vamos a estar compitiendo con las otras iglesias, ¿no? Hice una oración de fuego, oré un poquito, cuando otro diciendo, chao, no está bien, porque todos los domingos se me confíen, llévame, porque está, y se quedaron todo ahí, porque ya uno estaba contando imposible, que estaban por empezar a prender, a atar, iban a agarrar el diablo, lo iban a enterrar, boca arriba, para abajo, como yo agarraba a San Cayetano cuando estaba en el mundo, me enojaba, lo ponía contra la pared y lo daba vuelta, lo castigaba. Así que los cristianos hoy se piensan que Dios lo juguete, no. La autoridad que tenemos, ¿saben para qué es? En síntesis, para caminar en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Humanamente, hermanos, nosotros no podíamos, antes de conocer la palabra, no la podíamos entender, no la entendíamos. Antes, cuando yo quería dejar vicios, no podía, no tenía fuerza. Hoy el diablo me ataca, me tienta y digo, no. Tengo autoridad, ¿para qué? Para decirle que no. ¿Tengo autoridad para meterle de una oreja o para hacer un piquete de dedo al diablo? No. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en la carta de Judas, escuche bien, que ni aún los arcángeles de Dios se atrevieron a proferir juicio de maldición en contra de Satanás, sino que le dijeron que el Señor te reprenda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo cuando Dios me iluminó con esa palabra dije, ¿cómo le estoy llamando? Y andaba a los altos, claro, que se me estaba metiendo con Dios. Yo me pensaba que el diablo era un juguete y el otro me tenía los altos. Me vivía, acá caminaba. El otro día tuviste, hermana Boca, cuando estábamos reunidos ese día de la lluvia, ¿te acordás que la hermana Alicia estaba ahí? Y dije, pues ya te había, yo sé, ¿te acordás, Darío? Y dije, ¿cómo estaba, Darío? Pues también, vos escuchaste, hermano, le digo, Satanás, en el nombre de Jesús, andate, fuera, que el Señor te reprenda. Andaba caminando muy arriba de la iglesia, sentía el espíritu haciendo ruido, ¿no? Y la hermana que estaba ahí abajo estaba con miedo, pues. Yo estaba escuchando, porque no se asustó la hermana, me callé. Pero ya cuando me cansó, dije, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Y después digo, Satanás, que el Señor te reprenda, fuera. ¿Quién lo reprendió? El Señor. ¿De quién es la autoridad para reprenderlo a Él? Cuando nosotros lo reprendemos, ¿en el nombre de quién lo reprendemos? ¿De quién es toda la autoridad? ¿Qué somos nosotros? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Y por qué no lo obedecemos? ¿No tenemos la segundita? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios estableció ese gobierno en las iglesias también, hermanos. Hay que respetarlo a Dios, a lo que Dios ha puesto por preeminencia en la iglesia. Muchas veces yo he estado con pastores que han hecho las cosas mal. Y yo he dicho, esto está mal, pero ¿sabe qué? Yo hago porque estoy bajo autoridad, me someto a la autoridad de Dios. A quien puso Dios por arriba de mí en el ministerio. Pero ojo, porque usted va a tener que dar cuenta de si vos me estás amenazando, me dice el pastor, te estoy abriendo las escrituras, hermano, yo estoy sujeto, pero ojo, que si yo meto la pata, va por tu cabeza, porque yo me quito la mano, pero no, hermano, como hacen muchos hoy, que quieren derrotar a los pastores. Efesios 4:11 dice que el mismo Jesús constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros, ¿cómo dicen los de Dios? Entonces, autoridades, tanto en la iglesia, hermano, como en el mundo, están puestas por Dios. Yo antes iba y yo con los policías me planteaba la comisaría y iba. Hoy voy a la comisaría, sí, señor, sí, señor. ¿Y tiene que señores se ponen contentos? Ay, pero yo creo que ellos se pongan contentos, no, para respetar la autoridad que Dios puso.
en la parte social. Y también tenemos que respetar a las autoridades que Dios puso en la parte espiritual, y por sobre todo hay que respetar la autoridad de Cristo. Oramos a Dios. Señor, en el nombre de